como estamos aquí siempre con los focos iluminando, me hacía yo la idea que es como el fin de un concierto, ya que estamos siempre con los micrófonos. Y ahora toca agradecer enfocando a aquellas personas que han hecho posible este encuentro. Y el primer foco, pues, eran los ponentes, ¿no? Y digo yo, ¿de qué le tenemos que agradecer a ellos, no? Por saborear la vida y por hacer de esa experiencia, ponerle palabras para transmitirla hoy a nosotros. Realmente nosotros la hemos recibido y ahora queda la vida para ver lo que se va cociendo ahí dentro y es el gran misterio que nos irá iluminando, ¿no? Pero también quería agradecerle por el acompañamiento. Hay otros foros en los que los ponentes vienen y dicen lo que tengan que decir y se van. Sin embargo, han estado todo el tiempo ahí, han venido a comer y es como unos hermanos mayores que están andando por el mismo camino y yo lo he sentido así. Después el siguiente foco pues iba a la organización. Yo he tenido la oportunidad de estar con ellos hace poco, porque yo soy público, que está puntualmente aquí. Y bueno, veía que han puesto todos sus dones y talentos para montar esto, porque unos dones y talentos súper variados, desde lo más profundo, el contenido, hasta la mijita de la cosa práctica, que es fundamental para que esto funcione. Pues muchas gracias por poner en funcionamiento todos esos dones que tienen. Después, se merecen un aplauso. ahora vamos con el foco hacia los voluntarios. Los voluntarios hemos sido voluntarios de última hora, pero bueno, también hemos abierto una cuña en nuestro día a día con nuestras tareas y sobre todo yo veía en ellos la sonrisa y la gratuidad todos los días, ¿no? Entonces han sido pocos, pero hemos estado aquí presentes con esa sonrisa, ¿no? Después también pues quería ver el espacio, ¿no? La casa. Es que es importante que nos acojan en un sitio y sentirnos cómodos. Y a los técnicos que nos resuelven tantas cosas de iluminación, de sonido, que si no fueran por ellos, pues nos volveríamos un poquito más torpes, ¿no? Y bueno, como soy público, pues yo quería dirigirme al público. Agradecerles que hayamos hecho un hueco en nuestras vidas, que hayamos sido valientes y que nos cuidemos de esta manera, porque aquí parece que recibimos, pero ahí ya se está cociendo lo que va a pasar una vez que salgamos de estas puertas, ¿no? Así que muchas gracias por cuidaros y por haber venido. Un aplauso al público. Bien. Vamos a dividir la mesa redonda en dos partes. La primera, pues voy a leer un textito motivador de Jorge Bucay, una parábola, y es muy gracioso porque, mira, todos han hablado de lo mismo, porque es que en el fondo hablamos de lo mismo, cada uno con su color, ¿no? Pero el hilo conductor está ahí y el cuento va de lo mismo. Entonces, a raíz del cuento, pues se me ocurrían como dos cuestiones y para que lo contestaran en 5 minutillos cada uno de la mesa. Y después, en la segunda parte, pasaremos a vuestras intervenciones. ¿Vale? Bueno, si lo encuentro. Sí. Se llama La parábola del carruaje. Este está chulo. Es de Jorge Bucay, El camino del encuentro. Dice así: integrados como un todo, mi carruaje, los caballos, el cochero y yo recorrimos con cierto trabajo el primer tramo del camino. A medida que avanzaba, cambiaba el entorno. Por momentos, árido y desolador. Por momentos, florido y confortante. Cambiaban las condiciones climáticas y el grado de dificultad del sendero. A veces, suave y llano. Otras, áspero y empinado. Y también, a veces, en pendiente. Cambiaban por fin mis condiciones anímicas. Aquí, sereno y optimista. Antes, triste y cansado. Más allá, fastidioso y enojado.
Ahora, al final de este tramo, siento que en realidad los únicos cambios importantes eran estos últimos, los internos, como si los de afuera dependieran de estos. Detenido por un momento a contemplar las huellas dejadas atrás, sé positivamente que mis triunfos y mis frustraciones me pertenecen. Y también sé que una nueva etapa me espera. Nada me obliga a seguir adelante, nada que no sea mi propio deseo de hacerlo. Ahora miro hacia adelante y el sendero me resulta atractivamente invitante. Desde el comienzo veo que el trayecto está lleno de colores infinitos y formas nuevas que despiertan mi curiosidad. Mi intuición me dice que también debe estar lleno de peligros y dificultades, pero eso no me frena. Ya sé que cuento con todos mis recursos. He aprendido definitivamente que no soy vulnerable, que soy vulnerable pero no frágil. Sumido en el diálogo interno, casi ni me doy cuenta de que he empezado a recorrerlo. Disfruto mansamente del paisaje y él, se diría, disfruta de mi paso, a juzgar por su decisión de volverse a cada instante más hermoso. De pronto, a mi izquierda, por un sendero paralelo al que recorro, recibo una sombra que se mueve por detrás de unos matorrales. Veo que es otro carruaje que por su camino avanza en mi misma dirección. Me sobresalta su belleza. Me doy cuenta de que estoy deslumbrado. El carruaje vecino también es tirado por 2 caballos y también tiene un cochero llevando las riendas. Sus caballos y los míos acompasan su trote espontáneamente, como si fueran una sola cuadrilla. Los cocheros parecen haber encontrado un buen momento para descansar, porque ambos acaban de acomodarse en el pescante y con la mirada perdida sostienen relajadamente las riendas dejando que el camino nos lleve. Estoy tan encantado con la situación que solamente un largo rato después descubro que el otro carruaje también lleva un pasajero. No es que pensara que no lo llevaba, solo que no lo había visto. Ahora lo descubro y lo miro. Veo que él también me está mirando. Como manera de hacerle saber mi alegría, le sonrío y él desde su ventana me saluda animadamente con la mano. «Hola, ¿vas hacia allá?» «Sí», contesto con una sorprendente alegría. «¿Vamos juntos?» «Claro», me dice, «vamos». Yo respiro profundo y me siento satisfecho. En todo el camino recorrido no había encontrado nunca a un compañero de ruta. Me siento feliz sin saber por qué y, lo más interesante, sin ningún interés especial en saberlo. Bueno, ahora con este cuento resulta que yo había pensado 2 cuestiones y no quiere decir que no la vaya a lanzar, pero allá hablando con Pedro, pues me dijo, ¿por qué ha elegido este cuento? Y ala, entonces yo tuve la respuesta de la mente fácil, ¿no? Y de la cual ya no me acuerdo. Y como fue lo último antes de irme a mi casa, pues hice una práctica muy saludable y sanadora, que es hacer el hueco, no saber qué respuesta, por qué he elegido. A veces se eligen las cosas por intuición, pero hice el hueco y lo entregué al misterio por la noche. Y esta mañana me han venido algunas respuestas que voy a compartir con vosotros. Lo primero que me venía es, yo soy profesora de literatura en la ESO en bachillerato, y resulta que a mis alumnos, cuando tienen que hacer el comentario crítico, que es ponerse por delante un texto, pues veo en ellos muchas reacciones, ¿no? La típica persona que quiere una respuesta rápida y sin reflexionar, como tiene una mente brillante, lo hace.
Por otro lado está el que le da el horror al vacío y se queda bloqueado, otro que se rinde. Y entonces en el mes de septiembre yo hago una experiencia, bueno, pero que esto parece una experiencia, pero que me lo acabo de inventar el título, es una tarea de clase, es tirar del hilo. Y entonces, como estamos en el mes de septiembre, les digo que ante el tema, el problema, que es el texto literario del escritor que ellos tienen que hacer suyo, es obligatorio hacer 5 minutos de silencio. Y nadie coge el boli. Entonces, un poco me venía esto porque ayer, cuando me hizo la pregunta, cuando me fui a mi casa, hice el hueco para el silencio y lo entregué. Entonces ellos al final hacen, después de los 5 minutos de silencio, tenéis que escucharos la intuición. Y cuando os escuchéis, seguid preguntando y seguid tirando del hilo. Entonces al final dice, profesora, ¿y en la conclusión qué ponemos? Digo, pues vuélvete a leer todo lo que has hecho para darte cuenta de todo lo que hay dentro de ti y termina con un tono ligero. Entonces a veces, lo digo, voy a relacionar esa historia con cuando vienen las situaciones a la vida, a veces la respuesta es o rápida o nos bloqueamos. Pero el abrir el hueco al silencio y esperar que el misterio también diga esa palabra y esperar, hacer una noche, las intuiciones vienen. ¿Y cuál fue la respuesta a la intuición? ¿Por qué he elegido este cuento? Que todo era para eso. Porque yo me siento este caminante, esta es la historia de mi vida. Pero después cambié el verbo. En vez de me siento caminante, es me reconozco en el camino. Y bueno, la respuesta es muy sencilla, pero las respuestas a veces, si no se hacen desde el silencio, son más rápidas y se olvidan, como me pasó al principio. Sin embargo, esta no se me va a olvidar porque se queda desde el silencio y desde la entrega, se queda anclada en mi vida, ¿no? Y seguro que cuando vengan experiencias parecidas, tengo esta base para tirar, ¿no? Y ahora vienen las 2 preguntas, a vosotros. Dice así. A ver, ¿cuál eran? Vale. A veces se dicen desde ahí de abajo que esto es muy difícil, ¿no? Y entonces, yo como soy público y estoy siempre ahí abajo, ¿no? Pues entonces me gustaría ver de qué manera vosotros, que de vuestra experiencia o de la cantidad de gente que habla con vosotros, cuáles son las claves o las actitudes que van surgiendo en el interior del caminante, pues para que haya este cambio de ver, oler, tocar y saborear la vida desde lo profundo, ¿no? ¿Cuáles son los atisbos? Sobre todo para que, a lo mejor ya lo tenemos puesto, o sea, lo tenemos puesto todo, pero a lo mejor ya hay incluso esas actitudes, como decía antes María, ¿no? Que me ha gustado, la de la inocencia y la otra, ¿no? Y la del desapego. Tú ya lo dijiste, tío, ya me estaba pensando la pregunta. Entonces, pero en esa línea, ¿no? Para que también dé pista, para que veamos que no estamos fuera del camino, sino que incluso ya tenemos actitudes en ello, ¿no? Cada uno con su color y con sus historias, ¿no? Bueno, pues desde el silencio, ¿podéis contestar? Empieza Enrique, empieza. No. Empieza tú. Bueno, yo solo por hacerle caso a María solo, por hacerlo breve, a mí me parece que, como dice bien Elena, ya lo llevamos de serie, es lo que somos. Entonces no hay nada que hacer especialmente, nada que buscar, nada que alcanzar, nada que lograr, nada que esperar, porque todo eso son entretenimientos y en último término nos despistan. Solo hay que caer en la cuenta, que reconocerlo. Y el mejor modo de reconocerlo es escuchar la voz del anhelo que habita en cada uno de nosotros y que es expresión justamente de eso que somos. Yo sé que las palabras son muy pobres y con frecuencia muy ambiguas y hasta engañosas, pero me gusta distinguir el anhelo del deseo
El deseo nace de la carencia, de la necesidad, del yo, de la mente, del estado mental, y es desear algo que mi mente piensa que me completaría o que me llenaría y me embarca en un camino de ansiedad. El anhelo, por el contrario, nunca, no solo no te quita el descanso, sino que me conecta con él. El anhelo es la expresión de eso que somos. Entonces, el primer paso, a mí me parece, y lo que en mi caso personal ha sido, consistió en escuchar el anhelo, en ser dócil a él, por más que muchas veces me despiste, lo olvide, escuchar el anhelo, ser dócil y seguir sus pasos. Y a partir de ahí, lo que más me ha ayudado, aparte del encuentro con personas que han sido luces en mi camino, ha sido una tarea que yo diría no de hacer cosas, no de aprender cosas, sino justamente de desaprender. Desaprender, de construir, descorrer velos, quitar filtros. Y en este aprendizaje estoy, en el aprendizaje de descorrer aquello que me impide caer en la cuenta de lo que realmente somos. Es como quitar la cortina. Y para mí la cortina no es otra nada más que la identificación con la mente y el yo. Por eso el camino espiritual, como decía bien María, es un camino de desapego, de desidentificación, de descorrimiento. Es cesar la identificación con la mente y con el yo para caer en la cuenta de la presencia que somos. Y si tuviera, ya termino, que resumir todo casi en un juego de palabras, diría que consiste en salir del engaño que me identificaba con el estado mental a la comprensión del estado de presencia que somos. Y a partir de ahí, todas las preguntas y todo lo que surja, verlo no desde la mente, esa parlanchina incesante y que le encanta la diatriba, la polémica y las tertulias, sino verlo desde la presencia que soy, y ahí todo tiene otro color. Pues yo creo que lo que importa es ponerse en marcha. Para emprender el camino hay que empezarlo. Y ponerse en marcha requiere de ese anhelo que viene de un anhelo superior al mío. El anhelo, y a mí también me gusta más la palabra anhelo que deseo, por ese matiz, el anhelo es eso que llamábamos antes conatus, ascende, ¿no?, decía Spinoza. Aquello que me lleva más allá de mí. ¿Y cuándo se oye eso? ¿Cuándo uno empieza ese camino? ¿Cuándo acarrea al cochero y al carruaje y todo aquello que te va a acompañar? Pues yo creo que hay dos formas. Una, cuando no te das cuenta, cuando la propia vida te lo pone, cuando hay un momento dado que empiezas el camino y te ves caminando en el carruaje. Y hay a mucha gente que le sucede, está de repente caminando y ese camino, esa fuerza te lleva a seguir. Y luego hay otro estilo, otra forma, que es la llamada del caer en la cuenta de que tienes un anhelo insatisfecho. Y ese anhelo insatisfecho te pone en camino porque hay un anhelo con mayúscula que te busca. O sea, es su anhelo de ti lo que te hace salir tu anhelo de él, de esa cosa, de esa presencia, de esa realidad, que en el fondo es lo mismo. Pasa como con el enamoramiento. Te enardece el enamoramiento del otro porque él se enamora de ti, pero tú te enamoras del otro porque el otro se ha enamorado de ti. Entonces, esa relación amorosa de anhelo es lo que te pone en marcha. Y poner en marcha significa recorrer momentos apacibles, momentos tristes, momentos pedregosos del camino. Vamos, yo no conozco a nadie que vaya por un camino de rositas. Bueno, es que no estaríais aquí. Un camino de rositas así dulce y por otra parte simplón. Mientras que seamos esta cosa que somos, nuestro camino es ese camino tortuoso, divertido, apacible, tranquilo. Y siempre vamos a tener un compañero de viaje. Y ese compañero tenemos que cuidarlo y amarlo y hacer que participe con nosotros en el anhelo también. Gracias. Pues, ¿se oye? Sí. Sí. Mientras escuchaba el cuento, lo primero que sentí es que eso que narra lo había vivido en estos 2 días, en este día y medio, ¿no? Más allá de que conociese a unas personas más que a otras, sentí que
el camino que estábamos haciendo los ponentes era el mismo, que de pronto descubríamos que desde distintos lugares, desde distintas experiencias, desde distintas perspectivas, buscábamos el mismo anhelo, éramos encontrados por el mismo anhelo, cada uno con nuestro carruaje, pero hacíamos el mismo camino. Entonces sentí que el cuento expresaba lo que yo acababa de vivir en este día y medio, descubrir carruajes llevados por el mismo cochero, por el mismo, solo que pues cada uno iba llevando por el camino propio de su historia, de su biografía. Y luego ya pensando en mi vida, yo creo que el anhelo más profundo que he sentido siempre ha sido el de amar y ser amada. Y poco a poco me fui dando cuenta. Me acuerdo cuando leí los ejercicios ignacianos que decía para alcanzar amor. Y un día dije, no, para dejarme alcanzar por el amor necesitaba cambiar el verbo, porque me di cuenta que no era algo que yo buscaba para alcanzarlo, que mi camino era dejarme alcanzar, para ser transparencia de ese amor en mi vida cotidiana. Ese es mi anhelo más profundo y me he encontrado mucha gente en el camino con ese mismo anhelo, de amar en todos los registros que es el amor, el personal, el interpersonal, el social, el político, y dejarme alcanzar, solo desde la experiencia de dejarme alcanzar por el amor histórico, por el amor de personas concretas y claro, por el amor con mayúscula que se hace canal a través de esas personas, mi vida va lentamente cambiando y ojalá sepa yo ser canal de ese amor. No sé si este es que se no está funcionando y este es... Yo paso palabra. Qué pena. Este hombre no deja de sorprendernos nunca. Es simpaticísimo. ¿Se oye? Ahora te lo abren allí. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, dale ahí. Está dado. ¿Se oye? No. Pues toma. Bueno, para mí, yo cuando conocí el Zen, me lo enseñó un sacerdote cristiano, le dije, qué mala suerte, es que si no fueras sacerdote, y entonces me dijo, no voy a dejar de ser sacerdote porque a ti no te gusten los sacerdotes. Y la verdad es que caí en la cuenta, ¿no? Dije, nos reímos los dos muchísimo, casi 2 horas, y al final quedamos en que, bueno, Gracias, empecemos y a ver qué pasa. Y fue la persona que más me influyó. Es decir, no debo de ser ateo a la vida. Debo de creer en la vida. Esto es lo primero. Que nadie te imponga su fe, por lo menos a mí. Cada uno encuentre su fe. Yo no quiero ser ateo a la vida. Segundo, es que allí donde yo esté, está la vida. Me envuelve, me transforma. Creer en esto. También que entra en mí. Es muy importante, fue muy importante para mí lo que me dijo el maestro Koyama hace muchos años. Me dijo, Pedro, ¿qué pasaría con tu vida si te sintieras querido incondicionalmente? Pregúntate en la noche, porque fui allí. Él me dijo, ¿usted viene por la fe? Digo, sí, es que yo tengo mucha fe. Dice, ¿usted no cree en nada? Ni en Dios ni en Buda. Y dice, en la noche grite usted, ¿qué pasaría
con mi vida, si me sintiera incondicionalmente querido, amado, sin pedirme nada, ¿qué pasaría? Es decir, creer que soy amado, estoy acompañado, la vida entra, me envuelve, me está cuidando desde hace miles de años. En la noche es para mí el mejor momento, aunque uno esté cansado, sin energías. Porque lo último que hacemos es lo que va a dirigir toda la noche. Como dice San Juan de la Cruz, quedéme y olvidéme, el rostro recliné en el amado, cesó todo y dejéme. Abandónate, como he dicho tantas veces, ¿no? Ahora. Y deja que el camino, estando ya mi casa sosegada, pues haga su trabajo. La confianza. Medita con alguien. Y hay 3 venenos que hay que evitar, o al menos que no te convenzan. Primero, la duda en ti. No, es que yo no me puedo concentrar, es que yo no, hombre, si yo fuera, es que me falta inteligencia, es que no soy constante, es que... No dudes más de ti. No tengas o no permitas que la impaciencia te anule. No esperes todo para ayer. Deja que el camino espera. Y tercero, no temas. Saca la alegría. Ten media sonrisa. Ten gran ánimo y liberalidad. La alegría, Macarena. Y si eres inconstante, pues ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a cortar una oreja? Con 2 inconstancias te has quedado sin orejas. Así que, pues acepta que en el lote va la inconstancia. ¿Qué vas a hacer? Y alguna cosilla más, pero con eso ya va bien. Sí, es que ella va a hacer 2 preguntas a nosotros y luego a la gente. Él quería hablar. ¿Quién, yo? Sí, bueno, yo lo he notado. Creo que es inevitable el micrófono. Pues desde que estaba María antes hablando y yo sentado allí, y ha habido preguntas y respuestas, y ahora ha habido una expresión, caer en la cuenta, que me ha hecho tilín, luego tolón, luego tracatrá. He intentado contenerme, pero si me devuelven el micrófono es que está de Dios que lo cuente. Así que ya debe ser una inspiración y no solo una transpiración. Y hay una alternativa a caer en la cuenta, que es salir de cuentas. No es un mero juego de palabras, sino son formatos humanos de funcionar. La caída del origen y las caídas son bajadas a una concreción de conciencia que lo solemos valorar mucho porque al ser concreción concreta, trincable, conceptualizable, mostrable, argumentable, al portador de una concreción le da mucha satisfacción y al que te la compra también, porque él ha pillado algo que tú habías pillado antes y todo lo que es el trincamiento se lleva mucho. Pero luego está el desapego, la trascendencia y el saber soltar. Y precisamente el dar a luz es salir de cuentas, soltar lo que tenías concebido, dejarlo que germine porque es más grande que tú y lleva un camino por delante que queda todavía. Y me parece que es una alternativa a caer en la cuenta, salir de cuentas, rendirse a no controlar más, no echar más cuentas, sino confiar en que la vida creciente desbordará nuestros conceptos, nuestros úteros, nuestros cálculos
nos dejará en nuestro sitio, haber hecho parte del camino, pero luego el camino manda y hay que evidentemente soltar y salir de cuentas. Gracias. Estamos aquí hablando que, aunque había otras preguntas, pero mejor daros paso a la palabra a vosotros y así ya aprovechamos el tiempo. Lo único que, bueno, ya tenemos más luz, ya primer paso, pero quizás la persona que coja el micrófono, pues por lo menos que se levante un poquito, en primero para que sabemos dónde esté, ¿vale? Es que no se ve. Y si quiere decir su nombre y la pregunta a quién va dirigida de la mesa, pues más concreto, ¿vale? Todo. Pues nada, iniciamos la ronda de cuestiones y preguntas. A ver, quita la gafa. La gente de arriba estamos ya viendo, ¿eh? Que sabemos que las otras veces no nos hemos dado cuenta. Sí. ¿Dónde? Ya, al fondo, aquí. Sí. Vale, un momentito. Allí está... Vale. Bueno, me llamo Esteban Velázquez. Aparte de agradecer, como ya han agradecido, por múltiples cosas y con toda sinceridad, quería hacer dos propuestas. Saber si opina la mesa que está bien y sobre todo también entre nosotros y si no, la mesa por lo menos. Porque... Un poquito más... Más alto. Más fuerte, sí. Sí, sí. Focalizando. Que iba a hacer dos propuestas, pero explico por qué. Como sabéis, yo me había comprometido conmigo mismo a no hablar, porque muchos de los que están aquí me conocen por otras iniciativas también en el terreno de la espiritualidad y no quería dar la impresión de propaganda de nada, pero dado el buen espíritu y lo que ha ido saliendo, me ha animado a amar. A amar también. Bueno, es bonito que me haya salido amar. Como varios sabéis, hay otro foro de espiritualidad que nació en Sevilla, que tiene dos palabras más y que va por su cuarta edición. Se llama Foro Social de Espiritualidades y Éticas, que nació con una sensibilidad diferente pero complementaria a este. El primero fue en Sevilla y el último ha sido en Melilla. Entonces yo, mientras oía hablar, con muchísimo interés oyendo, y ver que aquí hay una sensibilidad magnífica, legítima, y los que pusimos en marcha aquel otro foro tenemos otra sensibilidad también magnífica, también legítima y posiblemente complementaria, pero que a mi juicio hoy no están muy en diálogo entre ellas. Y es una pena. Unos insisten y ponen el acento en el ser, en la presencia, en el yo profundo, en muchas cosas, y otros a lo mejor, por deformación profesional o por historia o por lo que sea, ponemos el acento en la relación de eso con el cambio social. Entonces mi propuesta es, no podíamos, que por cierto también el otro foro ha tenido bastante, el primero fue aquí en el Palacio de Congresos, si alguno se acordará, no podríamos, los que organizaron o están organizando estos foros y los que organizamos el otro, tener un diálogo entre nosotros primero para ver si puede surgir algo conjunto. ¿Y qué puede surgir? De todo. Puede surgir o un nuevo foro que sintetice sensibilidades, sintetice, no mate ninguna, o puede surgir una tercera cosa, por ejemplo, la mística y la profecía en las espiritualidades. Aquí ha salido mucho la palabra mística y casi nada la palabra profecía. Yo, en mi sensibilidad, no hay mística verdadera sin profecía y no hay profecía verdadera sin mística. Pero es una pena que estemos encapsulados cada uno. Mi propuesta concreta es por lo menos hablar, las dos asociaciones, Viento Sur e Iniciativa Cambio Personal, Justicia Global, a ver si el espíritu nos lleva a algo conjunto, y si no, en todo caso, no se ha perdido el tiempo. Y la segunda propuesta es que antes de irnos de aquí, tengamos todos al menos un minuto de silencio por lo que está pasando hoy en España. Sería triste que los interesados por la espiritualidad hayamos vivido una burbuja de felicidad y no esté ni siquiera en el silencio un minuto
presente el dolor enorme que hay y diríamos la preocupación en muchísimos de los españoles. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Por aquí había alguien que había levantado la mano. Vale. ¿Tú? ¿Arriba hay alguien? No, vale, no me quiero olvidar. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos. Me ha pasado como el compañero anterior, no pensaba hablar. Me siento mucho más cómoda en el silencio en esta etapa de mi vida, pero me habéis abierto el corazón, no solamente con vuestras palabras, sino con vuestra presencia y vuestra sencillez y la variedad que hay en vosotros y en vosotras, ¿no? Desde el amor, la ternura, el humor, la ilustración y la sencillez tan tierna de un camino vulnerable, y a mí eso pues me enseña mucho. Yo quería simplemente decir, como tengo esta pequeña apertura, ¿no?, en estos 2 días, como catalana andaluza, ¿no?, por decir algo, porque son señas de identidad que tampoco quiero identificarme mucho con ellas, pero son señas biográficas. Perdón. Y el compañero me ha gustado mucho, que yo había levantado la mano antes, si no igual hubiera dicho nada, ya lo ha dicho él, ¿no? Pero iba a hacer la misma petición, ¿no? Quizá doble. Iba a hacer una petición más que una propuesta. ¿No se oye ahora? Sí. Ahora sí. Sí, vale. La petición es que, bueno, pues escuchándoos, ¿no? Yo sé que hay mucha alegría y mucho dolor en el mundo, también la hay en mí, ¿no? Pero es verdad que hoy y ayer tenía muy presente, ¿no?, a mis familiares, a mis amigos, a la gente, ¿no?, de Cataluña, y también a gente que quiero aquí, ¿no?, que bueno, pues que lanza cosas que me parece que no son buenas ni para ellos ni para el proceso que estamos viviendo, ¿no? Entonces sí me gustaría escuchar de cada uno de vosotros, de vosotras, alguna palabra. No digo que os pronunciéis, estamos ya hartos de eso, yo al menos, ¿no? Pero sí, desde esta sabiduría, ¿no?, que de vuestra experiencia, algunas palabras que nos recomendarais, que nos pudiéramos recomendar entre todos. ¿Cuál sería la actitud espiritual más favorecedora, que pudiera contrapesar todas estas tertulias periodísticas que con la mejor voluntad muchas veces nos llenan de ruidos, ¿no?, aunque también de información? ¿Cuál sería la actitud para poder facilitar un aprendizaje de esta crisis de crecimiento que causa pues tanto dolor y que se está expresando ahora, por un lado? Y por otro lado también me gustaría pedir un minuto de silencio para que todos y todas las que estamos aquí, que no me cabe duda, que quisiéramos que con todo nuestro amor, nosotros y nosotras que formamos esta gran comunidad, pues aprendiéramos mucho y creciéramos mucho integrando a todos y a todas de esta crisis. Gracias. A mí se me ocurre, porque no es la primera vez que lo pienso, me imagino que todos llevamos pensándonos un poquito, lo que ayer de alguna manera decía, ¿no?, la urgencia de aprender a ponernos en el lugar de los otros. O sea, a más disintonía con lo que yo pienso, más siento la urgencia de entender el otro por qué está donde está, desde qué experiencias está ahí, qué le mueve a estar ahí, porque creo que eso facilitaría al menos comprendernos, para ver si somos capaces de caminar conjuntamente. Bueno, yo quería también decir que el tema de Cataluña me importa mucho. Yo estuve viviendo unos años en Barcelona y durante aproximadamente 10 años estuve deseando volver a Barcelona. No sé,
Luego mi hija hizo medicina en Barcelona y mi hijo está haciendo el doctorado en Barcelona. Mis mejores amigos, bueno, muy buenos amigos, los tengo en Barcelona. La intención que he tenido estos días para esta práctica que hemos hecho es pensando en Barcelona, con la intención de bajar la conciencia, lo que he dicho, abandónate, quédate transparente como un cristal. Y ahora, ¿qué te conmueve? Sí, cuando tenemos una dificultad o una preocupación, lo mejor es acostarse boca arriba, en la postura de río, dejar que fluya hacia los pies, hacia la tierra. Y entonces aparece la sabiduría inmediata. ¿Qué me conmueve a mí? ¿Cómo es la respuesta? Ese tic, esa chispa que está en mí, que no hace falta que nadie me diga nada, sino que yo puedo encontrar qué me conmueve ante algo. Y es ideal hacerlo por la noche para que por la mañana temprano tenga mi respuesta. Es eso. Vale. ¿Alguien más? Pasamos a la... Yo quería añadir también, por eso de que cada uno aporta lo que vive y cómo funciona, pues mi funcionar ante esto. Una de ellos, una manera, es, lo acaba de apuntar él, lo de madrugada. A mí me suelen despertar a las 4:30, a las 5 de la mañana, la otra parte de yo que no duerme y tiene cosas que decirme. Y me despierto, hago caso y luego, para no gastar luz y eso, pues me vuelvo a dormir. Pero ya me doy por enterado de lo que me quería decir con mayúsculas quien en mí vive siempre, vigila siempre y sin embargo no tiene que estar en este modo estrecho de conciencia que es la vigilia, ansiosa y vigilante. Y a esa hora me han recordado que era muy buena hora, aunque allí había dificultades porque ha habido gente que se ha quedado en vela. Es muy buena hora conectar con todos nosotros, unos con otros, cuando tenemos apagado el ego pensante, delirante, beligerante, el ego, que es el que lleva todas esas gestiones o indigestiones de la vida. Pero cuando estás dormido en profundidad, estamos todos absolutamente unidos, fundidos. No hay manera de tener rencor si estás durmiendo profundamente. Ni miedo, ni prevenciones del futuro, ni culpas del pasado. Y ese es un lugar que visitamos todos y todas, todos los días. Si ahí aprovechamos para abandonarnos, encomendarnos y saber que eso nos vincula, yo he encontrado ahí un modo de, por ejemplo, cuando vengo a hablar aquí con los que presuntamente están en vigilia y despiertos, saber que ya se les ha contado, si están disponibles, todo lo que tenían que oír anoche de madrugada o cuando duermen profundamente. Esto sirve para recordar a alguien que se le ha olvidado el mensaje o que no se dejó despertar temprano para oírlo en directo desde sí, desde aquí decir, oye, mira a ver qué te han dicho, no lo pierdas de vista porque en realidad lo que buscas lo tienes puesto. Y sabiendo que ya todo el mundo sabe lo que tiene que saber, hay una confianza profunda en no angustiarse diciendo, los tengo que convencer, los tengo que espabilar. Si no es por mí, se hundirán en la miseria, porque no es posible. No hay miseria en la que hundirse, sino tontunas en las que perderse cuando estamos en vigilia,
que es un modo muy reducido de ser. Cuando somos con mayúsculas, todo eso está resuelto. Comprendo que esto sería inadecuado para decirlo en un meeting. Pero es que este es un buen momento para recordarnos que somos en profundidad. Y luego en la superficie tenemos unos oleajes que a veces son tsunamis y mucha gente los sufre de tal forma que pierde de vista la profundidad. Pero solo se puede perder de vista un ratín, porque la profundidad no se altera forever and ever. Amen. Yo quería solo dar fe de lo que dice Fidel, y esto creo que no es revelar nada íntimo, Fidel, con tu permiso, porque hace no demasiado tiempo tenía yo una duda de bastante consistencia. Entonces le escribo a Fidel, digo, querido Fidel, digo, tengo esta cuestión, ¿cómo lo ves? Y recibo inmediatamente un correo de Fidel que dice, dame un poco de tiempo, porque a mí me suelen chivar las cosas de madrugada entre 4 y 5. Si esta noche me chivan algo, yo te lo paso. Y efectivamente, al día siguiente recibo otro correo y dice, oye, que sí, que me chivaron algo para ti. Entonces es cierto. Con respecto a la pregunta tuya y a la propuesta de foros y demás que decía el compañero atrás, lo que me ha evocado también al escuchar a los compañeros aquí es que lo decisivo es, antes decía María mucho caer en la cuenta, yo utilizaba ayer la palabra comprensión. Todo radica en la comprensión. Claro, a nuestro ego le encantaría que todo fuera más rápido. Recetas concretas que además se pudieran comprar en la farmacia de al lado. Soluciones inmediatas para decir, solución mágica para que el problema de Cataluña se resuelva y además deje contentos a todos. No va por ahí. Es comprender. Comprender y vivir todo desde esa comprensión. En definitiva, comprender qué somos, quiénes somos. Cuando yo comprendo que no soy el oleaje que se mueve de tantas maneras, que no soy el yo, que no soy el personaje que mi mente piensa, que no soy la personita que cree en mi mente que soy, cuando reconozco que soy presencia, ese reconocimiento no me afecta solo a mí, ese reconocimiento está expandiendo la consciencia de lo que somos todos, porque me estoy encontrando en lo que todos somos. Evidentemente que no tiene recetas concretas para el día de hoy en Cataluña, pero el modo como yo veré a catalanes, catalanas, anticatalanes y anticatalanas será radicalmente diferente. Y a mí me parece que solo desde esta comprensión última y radical, solo desde ahí, es posible lo que llamamos transformación, aunque curiosamente, por otro lado, no haya nada que transformar. Al hilo del intercambiar, ¿no?, o compartir con otros foros, a mí me parece extraordinario todo lo que sea compartir, intercambiar, enriquecerse mutuamente, dialogar, escucharnos, pero quizá también siempre desde el mismo lugar, desde la comprensión de lo que somos, de no olvidar nunca eso, porque en cuanto lo olvidamos, salimos de ese estado donde somos uno, no salimos porque ontológicamente no podemos salir de ahí, pero nos despistamos en el oleaje y ahí se enzarzan los egos y aparecen luchas de egos. Plantear todo desde ahí, y desde ahí nos damos cuenta de que cabe todo el mundo. Cabe una línea de compromiso y otro, porque a veces pensamos que comprometerse es tomar determinada posición. Será para ti. Otra persona puede comprometerse en una postura diametralmente opuesta a tu juicio, ¿no? Y al final terminas comprendiendo que cuando hay compromiso, cuando el compromiso es real, no hay nadie que se comprometa. Cuando el amor es real, no hay nadie que ame. Cuando hay verdad, no hay nadie que la posea, no hay nadie que tenga razón. Y entre tanto todos nuestros lenguajes caben, pero es bueno reconocer, el mío el primero, que todos los lenguajes son solo mapas, son solo idiomas. Por poner un ejemplo, Emma decía antes, yo tuve que traducir aquello de alcanzar amor por dejarme alcanzar por el amor. Pero no se puede traducir más. Yo hace años que ya no alcanzo amor, no busco alcanzar amor, ni busco dejarme alcanzar por el amor, sino solo caer en la cuenta de que somos amor y que el amor es un estado de ser, igual es que la presencia es un estado de ser, y dejar que desde ahí la presencia haga, o la presencia nos lo chive, sea a las 4 de la madrugada o a las 4 de la tarde, ¿no? Yo voy a hablar poco. Decía Emmanuel Mounier, que fue el creador del personalismo,
que había una cosa que él llamaba la simpatía, significa estar con el pathos del otro, conectar con el pathos del otro. Exigía por parte de las dos partes, un ejercicio de humildad. Y yo creo que en los diálogos, cuando se quiere dialogar, diálogos, dos que logan, dos que ponen en contacto sus logos. Diálogo significa poner en contacto dos cosas diversas de la razón. Exige un punto de partida de limpieza de corazón. Es decir, volver a limpiar el prejuicio con el que yo me enfrento al otro, sea catalán o no, ahora estoy hablando en términos generales y desde luego se aplica al conflicto de hoy, si pudiéramos enfrentarnos con el otro desnudo. Cuando yo voy con tanto prejuicio y el otro me mira con tanto prejuicio, en el fondo no nos estamos mirando. Estamos viendo otra cosa, estamos viendo la imagen que yo he creado del otro. Por lo tanto, es imposible dialogar. Yo pediría limpieza de corazón y humildad, simpatía personalista. Bueno, yo voy a plantear una cuestión que ha salido ya de muchas formas distintas, pero quería que volviésemos a tocarla un poco, porque yo creo que eso nos toca a todos, nos afecta a todos, ¿no? Por supuesto que a todos nos gusta una puesta de sol preciosa, nos encanta olfatear un aroma agradable. Escuchar una sinfonía es estupendo para el oído. Tocar algo suave y degustar algo agradable, ¿no? Como se suele decir, a nadie le amarga un dulce. Pero, y tiene que ver también con lo que estábamos hablando antes, hay cosas feas desde la perspectiva humana, hay cosas feas. Hay olores que nos desagradan. Hay ruidos, sonidos estridentes, palabras que no nos gustan, que nos hieren, cosas que no nos gusta tocar, y hay sabores amargos, agrios. Claro, ¿qué hacemos con toda esta parte? Porque en lo humano eso no lo queremos, yo no lo quiero. A mí me gusta lo dulce, lo amable para el oído. Lo podría contestar cualquiera, pero yo se lo voy a preguntar a Enrique, que lo conozco hace más tiempo, y le largo el marrón. Muchas gracias. Ten amigos para esto, José Ramón. Gracias. No sé qué decir porque tendríamos que ser ya muy breve, ¿no? Solo decir que cuando estamos en conexión con lo que realmente somos, el juicio se suspende. No hay etiquetas, no hay bueno ni malo. Bueno y malo son etiquetas mentales. Cuando estamos en conexión con lo que realmente somos, como diría Fidel, cuando estamos durmiendo, en el sentido más rico de la palabra dormir, ahí no hay bueno ni malo. Entonces, lo que realmente luego me va a afectar, dos cositas más, es el modo como yo interpreto eso que ocurre y el modo como yo lo vivo. Esto lo decían ya los estoicos antiguamente, ¿no? Lo decisivo en la vida nunca es lo que nos ocurre, sino qué hacemos con lo que nos ocurre. O antes todavía, lo decisivo no es lo que ocurre, sino cómo mi mente interpreta lo que ocurre. Porque según cómo mi mente lo interpreta, puede generar en mí una reactividad que me puede conducir donde uno no sabe. La segunda cosa, al lado de esta, es que el hecho de que en aquello que somos no somos definitivamente afectados por nada de esto que llamamos negativo, en aquello que somos, cuando estamos en conexión con la presencia que somos, el juicio se suspende, no hay etiquetas, no hay ni bueno ni malo, eso no niega, porque forma parte de la realidad paradójica de los humanos, no niega que todo esto evidentemente lo tengamos que atender, lo tengamos que cuidar, tengamos que responder a ello, tengamos que afrontarlo, pero ojalá seamos capaces de hacerlo en conexión con lo que somos. No desconectando, porque si no nos confundiremos irremediablemente y sufriremos, ¿no? Pero yo veo así. A mí me parece, con esta pregunta, José Ramón, y con preguntas que giran en torno a ella, porque sería, yo creo, es una cuestión interminable, no olvidar nunca ambas cosas. Por un lado, lo que somos.
y mantener el anclaje en la conexión con lo que somos. Y por otro, no olvidar nunca que nuestra realidad es paradójica. Paradójica quiere decir que hay dos niveles. Los dos niveles, por decirlo con palabras que nos entendamos todos y simples, son el nivel de nuestra personalidad y el nivel de nuestra identidad. Nuestra personalidad, nuestra personita, pues todos somos diferentes, es una personita limitada, tiene un proceso de crecimiento, etcétera. Pero la identidad es una y compartida. El hecho de que tengamos estos dos niveles en nosotros, lo que somos, que se experimenta en la forma o personita que tenemos, explica que a veces nuestros diálogos sean difíciles. Porque claro, si uno dialoga de este nivel y el otro está solo en el otro nivel, la comprensión mutua se hace casi imposible. El comprender la realidad paradójica a mí personalmente me da mucha luz, me facilita mucho. ¿Vale? ¿Para allá hay otra? Hola, buenas. Bueno, yo soy Virginia. Yo sí tenía pensado hablar. Y quería simplemente agradeceros y felicitaros la ponencia el día de ayer y esta mañana a todos y cada uno de vosotros. Es la primera vez que vengo a un foro de espiritualidad. Bueno, tengo aquí media familia. Nos hemos ido contagiando todos y solo quería felicitaros. Me parece maravilloso vuestra forma de exponer y de contagiar esa alegría, porque me parece que a pesar de lo que ocurre hoy en Cataluña, que yo creo que a todos nos afecta un poquito en nuestro corazón, porque tenemos familia, amigos, y porque son humanos, simplemente porque son personas. Y nos duelen lo mismo que, bueno, el terremoto de México también, que no lo provocan los humanos, pero está ahí y lo padecen. Pero es verdad que no nos podemos olvidar de que la felicidad es algo más que estas cosas que nos suceden. Y yo me siento muy, muy plena de escucharos, de admiraros además. Me contagia mucho el humor de Fidel, y yo creo que nos contagia a todos, y que hay un momento en el que todos estamos deseando que Fidel hable, porque la risa es una forma muy directa de llegar al otro. Todos tenéis algo maravilloso. Enrique de repente da una paz, ¿no?, al escucharlo y transmite una sabiduría que creo que de alguna forma nos sentimos un poco anhelantes de sentirnos como vosotros en algún momento, ¿no?, de nuestra vida. Así que nada más, que muchísimas gracias, que seguramente repetiré y nada más, y gracias también. Yo creo que a todo el público yo he sentido una energía muy bonita entre todos. ¡Uy, cuánta gente! A los que están arriba, que no se ven, pero que creo que esa energía de la que hablamos es real, que es un todo y que estamos todos aquí, y tengo la esperanza, no sé si es la palabra o el anhelo, de que esto de alguna forma llegue afuera y llegue a Cataluña y a México y a Florida y donde tenga que llegar para que el mundo funcione de una forma mejor. Muchas gracias. Muy bien. A ver, José Ramón está por ahí. Son menos cuarto. ¿Hasta qué hora tenemos? Un poquito más. Hasta las 2. Vale. 5 minutos antes. Sí. Vale. Fátima, por ahí hay alguien, ¿eh? A ver, sí. Sí, sí. Mi pregunta es para María. María, me ha dado muchísima alegría oír en un foro de estos la espiritualidad conyugal. Es que yo tenía el mensaje de que la espiritualidad era una cosa muy personal, muy personal, muy personal. Sé que no, porque yo he pertenecido a un movimiento de espiritualidad conyugal y estoy convencido. Mi pregunta es, ¿cómo te ha ido? ¿Ha sido fácil esa espiritualidad conyugal? ¿Te ha ayudado? ¿Ha sido qué? No te oí. Fácil. Sí. Lo de la espiritualidad conyugal. Sí. ¿Lo recomiendas?
Que sí lo recomiendo. Yo tengo que empezar diciendo que he tenido una enorme suerte y que de ese hilo conductor que yo hablaba esta mañana, en mi vida yo lo he notado fehacientemente muchas veces, entre ellas en mi encuentro con Germán. Yo vivía en Granada, trasladan a mi padre a Madrid y a los 10 días justos de irme, yo tenía 19 años y tenía un grupo de amigos que estaban muy enfadados porque me iba y no me quedaba con ninguno. No me quedaba, no tenía un novio en Granada. Y nada más llegar a Madrid, a los 10 días, encuentro a un señor que se me acerca gritando desde un pasillo con una nuez que llegaba antes que él, porque era delgadísimo ahí, y me espetaba: ¿tú eres María Toscano? Así conocí yo a Germán. Bueno, me lo encontré, o sea, nos encontramos. Y en la vida esas cosas tan importantes, tan gordas, tan definitivas, en general uno se las encuentra. Y a mí me ha pasado. Entonces yo tuve la enorme suerte de encontrarme con un hombre que muy pronto ya en nuestra relación, desde que empezamos muy pronto, planteamos esta forma de vida. Quiero decir que para nosotros no fue una cosa posterior, sino que ya en el preámbulo de la relación nosotros pusimos como condición de nuestra vida, de lo que somos, una cosa que teníamos que compartir, que era un anhelo común. Entonces, a lo largo de primero ese noviazgo y luego el matrimonio de 40 y muchos años, hemos ido creando ese lazo de un compromiso interior que se reforzaba con los compromisos exteriores. Yo no veo ahí esa diferencia, no se puede separar. Cuando uno vive esto es una vivencia global, holística, de una comunión. Es muy curioso cuando uno estudia y lee a fondo y a gusto la vida de los místicos, que hay mucha pareja mística, de Clara y Francisco, Escolástica y Benito, Leonardo y Eloísa, es que decir que Clan de la Ju, claro, ya. Hay montones de ¿por qué? Porque el universo es masculino y femenino. Masculino es dador, conquistador, el que está hacia adelante. El pasivo en el sentido magnético de la palabra pasivo, es femenino, lo femenino del universo. Lo femenino y lo masculino interactúan continuamente, desde la última galaxia a la piedrecita más pequeña. Entonces, el elemento conyugal lo que hace es expresar, explicitar de una manera muy clara a esos dos elementos, masculino y femenino del universo, activo y pasivo, magnético y eléctrico, como le queramos llamar. Hay en ese componente un elemento de encuentro, pero también hay un elemento de construcción. Hay que construirlo, hay que cuidarlo y hay que mimarlo. No, ya como yo tuve suerte y me lo encontré, pues ya me tiro a la Bartola, 40 años, y que esto funcione solo. No. En el ser humano existe la gracia, la baraca, lo gratuito, lo que se hereda, lo que te dan, lo que recibes, pero hay también el esfuerzo, la aportación y el acto de voluntad libre de que aquello siga funcionando. Cuando yo me volví a casar con Germán a los 25 años, hicimos una ceremonia en la que nos volvimos a casar públicamente, delante de nuestros hijos, delante de nuestros amigos, para confirmar una cosa que estábamos haciendo juntos y que había que hacerla juntos no solo por la enorme suerte que teníamos de habernos encontrado, sino por el esfuerzo y el acto de voluntad libre de seres que queríamos seguir construyendo juntos. Gracias. Muchas gracias, María, por lo que compartes tuyo. Es que me lo han preguntado. Gracias. Sí. Ahí. ¡Qué buena mesa! ¡Qué buena mesa! Con 5 sacacorchos, estupendo.
cada sacacorchos tiene su forma. Y cada uno de ustedes, de vosotras, de vosotros, tenéis vuestra forma. Pero sois sacacorchos. A mí me gusta describir la función del pedagogo, del maestro, del hermano mayor, del conductor. Me gusta describirlo con esa imagen del sacacorcho. ¿Y por qué? Dice un místico sufí: nadie se embriaga con la palabra vino. Nadie se embriaga con la palabra vino. Ustedes, vosotras, vosotros, habéis hecho descorchar la botella, pero el vino y la botella somos nosotros. El vino soy yo y la botella soy yo. Pero ustedes tienen el arte de ser el sacacorchos, que quita el corcho, pero el vino es mío y me lo bebo yo. Qué mono, ¿verdad? Nadie se embriaga con la palabra vino. Hay que tener la experiencia de ser un buen bebedor de mi propio vino. Así es que, qué buena mesa y qué buenos 5 sacacorcho o sacacorcha, como queráis decir. Solo unas palabritas que nos diga María y otras palabritas que nos diga Fidel, para no completar todo el menaje. Vosotros sois sacacorchos, pero los que estamos aquí sentadas y sentados también somos sacacorchos de vosotros. Mi pregunta es, o mi insinuación es, María y Fidel, ¿qué recibís? ¿Cómo os ayudamos a ser sacacorchos en toda vuestra larga experiencia como pedagogos, en este caso del espíritu? ¿Qué aprendéis de nosotros? Porque nosotros hemos aprendido mucho de ustedes, pero ¿y vosotros? ¿Qué aprendéis? ¿Cómo os ayudamos a ser lo que sois? Gracias. Prometo poner en mi próximo currículum que me pidan sacacorcho de alto nivel. Supongo que no me contratará nadie más que de la Ribera del Duero. Pero la otra parte de qué aporta el estar aquí cuando te lo regala la vida, pues yo una larga temporada de mi vida me he sentado en este sitio como psicólogo clínico. Luego, después de muchos años de trabajar de eso, tuve un desprendimiento de rutina y me operé de las cataratas del alma. Y desde entonces no veo el auditorio como lo veía antes. Veo el 95% que trae cada uno puesto, aunque viene revestido de solo su aparente y llamativo a veces 5%. Y eso es lo que me ha regalado la vida para mi uso particular y beneficio público. Porque en cuanto ves a cada uno como es, tú disfrutas una enormidad, se te pasan todas las ansiedades de a ver si lo logro, les convenzo y llegamos a algún sitio entre todos, yo claro como conductor y sacacorchos. Pero el vino ilimitado, el bueno, el que salió en las bodas de Caná, el último, ese ya lo tienen efectivamente todos instalado y sin límites.
y por lo tanto ninguna preocupación profunda. Ese es el regalo que te regalan los que vienen, si también te regalan el verlos como son. Pues yo tengo que decir que sois un poco mi razón de ser. Yo estoy aquí por vosotros, si no estuvierais vosotros ahí, yo no estaría aquí. Lo tengo clarísimo, quiero decir, a mí me empezaron a invitar a hablar en público hace 27 años, cuando yo tenía 40 y tengo 70. Y me quedé sorprendida porque vino una antigua alumna de la universidad y me dijo que por qué no iba a dar el sábado una charla a una fundación de Madrid, de Antonio Oliver, que acababa de morir y que se habían quedado sin guía, y me invitó. Y de repente me encuentro, yo nunca había hablado en público más que en mis clases, me encuentro de repente en un aula de los jesuitas de Maldonado 1, algo así como con 400 y pico de personas, que nadie me había advertido ni nada de nada. Cuando superé el pánico escénico de entrar en aquel escenario, empezaron desde ese instante hasta ahora una serie de invitación en el sentido más genuino de la palabra, invitación. Venga usted a hablar conmigo. Y he decidido que esa es mi vida desde hace unos años. Venga usted a hablar conmigo. Y cuando alguien me invita a hablar con él, yo hablo. Y hablo porque si él me invita es porque él tiene algo que oír. Y yo cedo mi palabra para que él oiga lo que necesita. Yo realmente yo estudio una barbaridad, entre otras cosas porque ya a estas alturas de mi vida casi no sé hacer otra cosa. Estudio, leo, sin parar. Pero cuando yo llego a un foro, a un grupo, a una conferencia, he dado desde entonces charlas a 400 y charlas a 5. Una vez en un ayuntamiento, en la Feria del Pueblo, nos invitaron, Germán habló de economía y yo de mística, y teníamos 5 delante, 5, entre ellas 2 concejales, claro, que se vieron en la obligación. Bueno, quiero decir con esto que yo tengo muy claro que yo respondo a una invitación y que esa invitación que nace del alma del otro, de la botella del otro, del vino del otro, de su esencia, hace que yo pueda compartir con él mi esencia. Y si no es de esa forma, yo jamás participaré en nada ni público ni semipúblico, sino simplemente si se me invita desde lo que el otro es para seguir siendo y le vale algo de lo que diga yo, pero no porque lo digo yo, sino porque él necesita oír eso que yo digo. Muchas gracias. Es la hora, son ya casi las 2 y vamos a hacer ese minuto de silencio, de conciencia, desde el corazón. Un momentito. A propósito del minuto de silencio, se me ocurría sugerir algo que aprendí hace muchos años oyendo en algunas iglesias las preces que se dirigían a Dios en los momentos de peticiones de los fieles, que me llamaba mucho la atención cómo se traslucía la idea que se tenía de Dios, al cual se le recordaban cosas porque se le ve que él espontáneamente no las ve. A veces con una intencionalidad tan notable como para decirle: te rogamos, Señor, que atiendas al corazón de tus fieles, que evidentemente es tan duro como para no darse cuenta que el tejado de la iglesia necesita unas tejas nuevas. Y claro, pues esto de hacer una petición a Dios, pero ya marcándole lo que tiene que conceder, pues me sugiere a mí que el minuto de silencio fuera silenciosamente rotundo, de manera que quede sin subtítulos. No es para alguien que pase algo, que comprenda no sé quién lo tiene que comprender, porque un silencio con láser apuntando a alguien, yo creo que está feo. Entonces hacemos un silencio
que nos inunde a todos y se nos ensanche la comprensión a cada uno por donde nos venga bien. El tejado y el corazón. ¿Nos ponemos de pie? Nos sentamos un minutito. Os voy a leer un poema de Gioconda Belli, de una escritora nicaragüense. El libro se llama El ojo de la mujer y esta poetisa escribe también novela, pues tiene un arte profundo para conectarnos con nosotros mismos y con los otros. Dice así: uno no escoge el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido. Uno no escoge el tiempo para venir al mundo, pero deja huella de su tiempo. Nadie puede evadir su responsabilidad. Nadie puede taparse los ojos, los oídos, enmudecer y cortarse las manos. Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que hacer. No escogimos el momento para venir al mundo. Ahora podemos hacer un mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros. Gracias. Qué bonito. Gracias. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Precioso. Hermoso.